Hoy en Juntos a las 3 nos acompaña Rodrigo Bustamante, gerente de escenarios sociales, para hablar de eso del miedo al fracaso. Pero ¿qué hace exactamente Escenarios Sociales? Escenarios Sociales es una empresa de capacitación que estamos enfocados en el desarrollo humano, pero por medio de una metodología que se llama edutainment, que es educación y entretención. Entonces todas nuestras capacitaciones, todas nuestras asesorías se hacen de forma lúdica, de forma experiencial, para que se pueda apropiar de mejor forma la persona de esto y aprenda mejor. Para Rodrigo, ¿qué es el miedo al fracaso? El miedo al fracaso es uno de los miedos que tienen que ver con miedos que son miedos imaginarios. Nosotros cuando asesoramos a gente o a empresas en esto, les decimos que este miedo no existe, es un miedo que no es real, es un miedo irracional. Irracional porque no se puede comprobar, no tiene un sustento. Nosotros cuando tenemos un miedo real, un miedo que es necesario, que sido a nivel evolutivo, nos ayuda a escaparnos de una situación peligrosa. Pero los miedos, los fracasos, por ejemplo, tenerle un miedo a un fracaso es un miedo que no se sustenta, no es un peligro real. Es un miedo que nosotros sentimos de algo que podría llegar a pasar. Entonces son ideas. Estas ideas generan que nuestro cuerpo también tenga mecanismos de defensa del miedo, pero que no son necesarios. O sea, no es necesario sentir miedo para pensando en algún tema futuro. ¿Los líderes pueden vivir el miedo? Por supuesto, o sea, el tener miedo es súper normal. O sea, los invito a todos a sentir miedo con confianza, porque es algo necesario, como les decía, a nivel evolutivo, pero también es algo que nos ayuda a ocuparnos. Un emprendedor, un líder, son gente que siempre tiene miedo, pero tienen la capacidad de manejar este miedo y estar un paso más allá. Y sentir un miedo necesario. Es decir, si nosotros ponemos un miedo en una escala de 1 a 10, sentir un miedo de 5 es necesario porque es un miedo que nos ocupa. Nos hace pensar, por ejemplo, que si tenemos que hacer una presentación, preocuparnos de todos los implementos que estén ahí para que nos funcione bien, prepararnos en el tema, etc. Es un miedo que sí nos ayuda, pero sentir un miedo de escala de 10, que es cuando ya activamos mecanismos de alarma en nuestro cuerpo que nos bloquean o nos hacen latir el corazón más fuerte, esos miedos no nos ayudan. Entonces, los grandes líderes, los grandes emprendedores, la gente que está en esto, son gente que tiene que aprender a superar estos miedos. O sea, a manejarlos para que estén en una escala de 5 y no de 10 para que no los bloquee. ¿Cómo se trabaja para evitar ese miedo al fracaso? Mira, es muy necesario, sobre todo, como frente a cualquier actividad en la vida, reconocer ¿qué es esto? Reconocer, primero, si uno quiere trabajar en esto, reconocer que sí tenemos que sentir miedo, que es algo necesario, que todos lo podemos sentir, no sentir vergüenza por sentir miedo y saber que a todos nos puede pasar. Lo segundo es identificar estos miedos, cuáles son los miedos irracionales, como te decía, cuáles son los miedos que no tienen sustento. Para nosotros poder trabajar en eso, pensamos bien en qué son los miedos que no nos ayudan en nada y trabajamos sobre esos. Y también empoderar, por ejemplo, al líder, empoderar a la gente y hacerles entender a las personas que nosotros tenemos derechos como personas. La gente tiene derecho, por ejemplo, a veces a cambiar de opinión o a hacer una pregunta. A veces en el trabajo se me olvida algo y no le quiero preguntar a mi jefe porque me da miedo que el jefe diga, uy, soy bobo, pues mejor no le pregunto. Pero ¿qué es peor, no hacer el trabajo o no preguntar? Ese miedo no nos sirve. Entonces nosotros trabajamos mucho en enfocarnos en identificar y trabajar sobre esos derechos. Obviamente de una forma lúdica, experiencial, salimos a terreno, trabajamos en grupo, hacemos clases de cocina, por ejemplo, para conversar del miedo de una forma tranquila y relajada. Así nos gusta trabajar a nosotros. Y finalmente, ¿qué mensaje nos deja Rodrigo hoy acá en Juntos a las 3? Yo los invito a tener la capacidad de reconocer cuáles son los miedos necesarios, como les decía, que son de sobrevivencia, y cuáles son los miedos que no nos aportan en nada. El miedo que no existe, es un miedo que no es real. Entonces sacarse esos tabúes.